y con las personas y la gente que le gusta leer y toda la cuestión que involucra ese desarrollo. Tenemos la presencia del profesor Cárdenas y la presentación del libro Periférica Boulevard, ¿no? También nos gustaría mencionar que es para nosotros una grata satisfacción contar con él. Hubiéramos querido tenerlo en el escenario que tenemos armado, pero por estas cuestiones de la pandemia, las enfermedades y todo esto, lo estamos haciendo provisionalmente aquí. Una vez que regularicemos esta situación, vamos a volver a tener nuestro estudio y a poder presentar de manera mucho más, con mucho más estructura, mucha más acción, mucha más perspectiva, desde el punto de vista más bien de la puesta en escena, me refiero, ¿no? Porque lamentablemente estas situaciones nos obligan a un poquito estar sometidos a los problemas y las dificultades que a veces hay desde el punto de vista técnico, ¿no? No, para no darle mayor rollo o mayor problema, mayor tiempo a esta presentación, voy a continuación presentarles a Adolfo Cárdenas Franco. Nació el 14 de diciembre de 1950 en La Paz. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Católica Boliviana y Literatura en la Universidad Mayor de San Andrés, en la UMSA. También cursó estudios superiores en Nueva Jersey. Dictó cursos sobre literatura latinoamericana y boliviana en la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Su principal actividad, además de la creación literaria, ha sido la docencia en educación formal, regular y alternativa. También ha sido catedrático de la literatura de la UMSA hasta el 2009, desde 1990. También enseñó en la Escuela de Bellas Artes, en la carrera de Arquitectura de Artes de la UMSA también. Siempre estaba relacionado al tema de las artes y la literatura. Cofundador de revistas como Vidrio Molido, Yungas, La Taba o Tuarete. Sus colecciones y cuentos y publicaciones son Fastos Marginales, el 89, Chocho con audio de rock, de 1992, el Octavo Sello, 1997, Las Monedas para el Banquero, 2005, Tres Biografías para el Olvido, 2008, Vidas Imaginarias, 2017, Ópera Rock y otra obra cuentística de Adolfo Cárdenas, ¿no? Ha publicado novelas como Periférica Boulevard, la que vamos a presentar ahora, en el 2004, y Ocaso de Pérez Holguín. Nos place a nosotros tremendamente presentar esta obra, que voy a extraer, antes de darle la palabra al profesor Cárdenas, algunos extractos de la introducción, de la introducción a la obra que hace el conocido escritor y ensayista boliviano Luis Achantezana. Dice así: uno de los más evidentes rasgos narrativos de Periférica Boulevard es el recurso a la pluralidad de voces en juego. Los personajes hablan cada uno a su modo y al mismo tiempo estos monólogos entrelazados cuentan las peripecias que suceden en el relato. Esta forma de oralidad escrita tiende a fundir los personajes con sus maneras de hablar, próximas a las jergas de las zonas marginales de La Paz y el Alto, el llamado aymarañol, el coba delincuencial o las formas dialectales del castellano altiplánico. Esto un poquito es un reflejo, a partir de la interpretación de Luis Achantezana, de la importancia de esta obra, de su vinculación con ciertos estratos de la sociedad boliviana, en este caso La Paz y el Alto, con ciertos personajes, su diversidad, su pluralidad, su lenguaje, su manera de hablar, este denominativo que él le da a Ibarañol. Bueno, sin más preámbulos, yo quisiera invitar al Adolfo Cárdenas para que nos pueda, a continuación, hacer la presentación de su obra. Tiene la palabra, profesor Cárdenas. Gracias. Bueno, hablar de la obra propia de cada uno es un poquito dificultoso, ¿no es cierto? Es mucho más fácil, en todo caso, hablar de la obra de otro. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, sin embargo. La idea que yo he querido plasmar en la novela es un poco el contacto que existe entre la gráfica y la textualidad. Y esto se ha representado muy bien en la historieta.
Yo soy un hijo de la historieta. Mi generación se ha caracterizado por tener un acceso masivo a la historieta. Cuando yo era muchacho, la ciudad estaba llena de revisterías. Obviamente, digamos, el acceso a la revista era muy popular, ¿no es cierto? Es decir, habían revisterías que vendían producto nuevo y habían también revistas que vendían productos de segunda mano, es decir, revisterías de usado, donde no solamente se podía comprar revistas usadas, sino que también se las podía alquilar. Una lectura costaba 10 centavos o algo así. Son instituciones, digamos, que ya han dejado de existir tristemente. La propia revista, la propia historieta, últimamente ha adquirido una categoría que, como para ser considerada, digamos, algo dentro de la actividad literaria, ¿no es cierto? Y las ediciones de historietas actualmente son muy caras, ya no son asequibles para el grueso de la juventud. Son ediciones que más bien están preparadas simplemente para coleccionistas o algo así. Bueno, eso es lo que de alguna manera he querido imponer, más bien sugerir en la novela, considerando que la tradición de historieta en nuestro medio es bastante precaria. Tristemente, esa tradición ha sido rota por ciertas dictaduras que han pretendido que la gente que hacía historietas tenía una afiliación política y que tenía que estar fuera del país. Estoy hablando prácticamente de toda esa cadena de dictaduras que se han dado en este país tristemente. Quisiera citar en todo caso a gente como Coco Manto, como Rulo Bali, como Raúl Gil Valdés, gente que en aquellos momentos ha querido, pese a todo, digamos, hacer historieta, y lo ha hecho a partir de la tira cómica o de la revista de humor político, y que han dado pautas de lo que se podía hacer en historieta posteriormente. Tristemente, digamos, ciertos presupuestos, ciertas falencias editoriales no han permitido que esta industria crezca en nuestro medio. El mayor informante que tenemos en términos de historieta latinoamericana es de origen mexicano o de origen argentino. No, prácticamente en el resto de América Latina no se ha intentado trabajar con este tipo de narración gráfica. Entonces, en ese sentido, la novela está muy imbuida, está muy empapada de la parte gráfica. Eso es lo que de alguna manera se ha querido sugerir. Y en otra instancia se ha trabajado mucho con el lenguaje. Nosotros no somos una sociedad con una clase media dominante, y en ese sentido el idioma el español que hablamos no es homogéneo. El español que hablamos nosotros es terriblemente heterogéneo y está mezclado con las diversas comunidades que habitan la ciudad.
eso también se ha querido reflejar, digamos, en la novela a partir de lo que la crítica llama la polifonía, es decir, la instauración de voces que a su modo van dando curso al relato novelístico. No sé si me quieren preguntar algo. Bueno, profesor Cárdenas, me imagino que también sería interesante a ver y mirar las inspiraciones que ha tenido para eso, ¿no? Llama muchísimo la atención ese lenguaje de Coba, de Ampa, de Marañol, y cuáles son los ejemplos de la experiencia que ha tenido, me imagino, para poder reflejarlos, detallarlos en su obra. Ya. Bueno, la novela en sí ha tenido origen en un cuento que en realidad viene a ser el primer capítulo de la novela, ¿no es cierto? Y que se llama Choccho con audio de rock pesado, y que tiene su origen en una publicación del Alto. Había un compañero poeta que tuvo la idea de fundar un periódico que fuera propio del Alto y intentó fundar un semanario que trataba de dar noticias sobre lo que era la realidad alteña de esa época. Recuerdo que en uno de los números, en una publicación, había un gran titular que decía: en Chocchos los muchachos consumen clefa y alcohol de mala calidad y se divierten en el polifuncional. Es algo así, era el título de la portada de dicho semanario. Esto me dio la idea de escribir, digamos, algo que estuviese relacionado con la marginalidad, ¿no es cierto? Y qué tipo de actividades tenía dicha marginalidad. Bueno, es obvio que las marginalidades lo que hacen es simplemente imitar lo que se hace en el centro, pero de un modo, obviamente, más depauperado. Y en ese sentido, las fiestas rockeras también eran de consumo alteño, y eso es lo que he querido reflejar en dicho cuento. Sin embargo, alguien me dijo que el cuento daba para mucho más. Y de ese modo es que han ido naciendo ideas sobre cómo construir esta novela, que quiere de alguna manera reflejar los ámbitos marginales de la ciudad, cómo funciona la ciudad en su parte periférica. Y claro, lo que nosotros tenemos a la vista prácticamente es son los prestes, son alguna vez en La Paz hubo un bombardeo de fiestas llamadas góticas. Luego el consumo de alcohol, que es tan popular en la ciudad, será probablemente por el frío o por la altura. Y en general, digamos, juntar esas posibilidades para dar una idea de cómo funciona la ciudad. Los medios a los que he recurrido desde el punto de la investigación, bueno, han sido
han tenido que estar relacionados con lo que se plantea en la narrativa, ¿no es cierto? Es decir, intentar visitar aguantaderos, chinganas, ese tipo de locales donde el proletariado, por así decirlo, se junta para tomarse los tragos. Y bueno, no era tanto así, esta actividad no era tanto así una novedad, dado que don Jaime Sáenz había ya incursionado en este tipo de actividades para un poco darle cuerpo a su novela Felipe Delgado. Más o menos dentro de ese curso, dentro de ese modelo, estaría situada la labor investigativa de esta novela. Ahora, sí. Siga. No, siga, adelante. No, claro, tenía ahí un tema que tal vez sería bueno que usted mismo nos pueda aclarar, ¿no? En el estudio introductorio de Luis Cachín Antezana, justamente se trata el asunto de su novela como una novela policial y negra. ¿Cómo consideraría usted su obra en ese marco? Había yo leído la contratapa de una novela de Humberto Eco, esta famosa novela que se llama ¿qué se llama esta famosa novela? ¿El péndulo? No, el otro. La primera novela, Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa. En El Nombre de la Rosa, en la parte de comentario que se hacía en la contratapa, se decía que la novela esta tenía valoraciones góticas, tenía valoraciones policiales, tenía valoraciones lingüísticas, es decir, que era una riqueza estructural en sí misma, una riqueza constructiva. Entonces la idea era más o menos sugerir ese tipo de valoraciones en las cuales estaba obviamente el relato policial. La literatura policial es algo que siempre me ha llamado la atención, porque así como la historieta, la literatura policial ha sido también de consumo masivo, no precisamente de consumo de grupos de élite, sino de consumo muy popular. Al mismo tiempo he considerado que la literatura policial es una de las formas más complicadas de elaborar, de hacer literatura, porque hay que entrar en juego con el lector. Es decir, no es una lectura donde la relación del escritor y del lector es muy lejana. En todo caso, digamos, en el relato policial, el escritor intenta ponerse en contacto con el lector a partir de trucos y a partir del armado de cierta estructura que le permita al lector adivinar por dónde está tratando de ir el escritor. Esto me ha llamado mucho la atención de la literatura policial y por eso un poco he querido sugerir un formato más o menos policial, pero obviamente de construcción bastante simple, ¿no es cierto? Porque claro, leer una verdadera novela policial, y si se piensa, digamos, en los términos estructurales de los que ha tenido que valerse el escritor, pues es un trabajo de ingeniería bastante complicado.
¿no? Pero sin embargo, digamos, otra cosa es que en nuestro medio la literatura policial no se ha desarrollado, no se ha desarrollado mucho. Hay los ejemplos, se los puede citar con los dedos de la mano, pero bueno, ese ha sido un poco mi aporte a este tipo de literatura. Eh, Profesor, una de las características de su novela es justamente esa diversidad de oralidad y de voces que usted recupera justamente de sus espacios, ¿no? Donde se mezcla el lenguaje castellano, español y otro tipo. Usted eso propone como un término de metalenguaje, ¿no? Para caracterizar esa oralidad popular. ¿A qué se refiere, profesor? Tal vez nos podría explicar un poquito eso. Bueno, metalenguaje se tendría que entender como como algo que está en una posición un poquito superior al lenguaje común, al lenguaje entendido por todos. En ese sentido se tendría que entender como una especie de lenguaje secreto. El, uh, el lenguaje el lenguaje delincuencial que se maneja acá, por ejemplo, el COBA vendría a ser un metalenguaje porque es un lenguaje que es entendido por un grupo muy específico. Eh, dichos lenguajes, digamos, sobreabundan en la ciudad, porque se supone que cada grupo social, cada comunidad dentro de la ciudad goza de un metalenguaje. Por ejemplo, este, este lenguaje donde sobreabundan eh, palabras como link, como ¿qué se llama esta otra cosa? Etcétera. Es un, es un metalenguaje porque es de un grupo reducido de gente que está metida, digamos, que está muy en contacto con la cibernética. Eh, Luego, podemos, sí, de pronto el lenguaje académico dentro de las universidades también se podría considerar como un metalenguaje, porque, claro, es algo que se entiende solamente por las clases académicas, el resto no mucho. Mm. Ahora, profesor, continuando con esta polifonía de voces que usted incorpora en la obra, una de las cosas que también se resalta, bueno, lo interpreta así Cachina Antesana, es que no es una copia, ¿no? Ni es una recopilación, digamos, positivista de eso, sino es una reelaboración. Tal vez podría mencionarnos el trabajo de esta reelaboración, cómo usted ha logrado este proceso de producción, evidentemente, que no es un simple recoger, un simple relevar, sino es un trabajo propio que usted ha hecho sobre todos estos lenguajes con los que trabaja en su obra. Ya, básicamente es un trabajo de oído, ¿no es cierto? Eh, Se puede deducir que cuando una persona está hablando con otra, no está pronunciando el lenguaje adecuadamente. Es decir, el lenguaje oral no es como el lenguaje escrito. El lenguaje oral tiende siempre a ser más sintético y en ese sentido se anulan una serie de pasos intermedios y eso es lo que he tratado de graficar un poco en la novela. Eh, Citando algún ejemplo, puedo decir que una persona no dice voy a venir, que es como escribiríamos, sino simplemente dice voy a venir. Especialmente si se trata de lenguajes populares, se dice voy a venir, voy a ir, ¿no? Eh, Eso se va
graficando, digamos, en el lenguaje escrito a partir del uso de apóstrofes, a partir del uso de abreviaciones inventadas, si se quiere, a partir de esos recursos que más o menos permitirían al lector traducir ese lenguaje escrito a la oralidad. Ahora, profe, una de las cosas también que es inherente, digamos, a este tipo de lenguajes son los sentidos, ¿no? Que estos obviamente trasuntan, obviamente articula su experiencia. Y también ciertos mitos, ¿no? Ciertos elementos míticos de esta manera, forma de organizar. ¿Cómo usted, digamos, tal vez caracterizaría en su obra este conjunto de mitos que están escondidos, ¿no? Y también explicarnos la dificultad de desentrañarlos, ¿no? Que me imagino no solamente supone una experiencia directa con los medios, con las personas, sino también otros recursos, me imagino, tanto intelectuales, como literarios que ha tenido que utilizar usted. Pero sí, yo lo llamaría, digamos, extraliterarios, ¿no es cierto? Porque son recursos que están un poco fuera de lo estrictamente literario para, para intentar, digamos, la gráfica en un principio que vendría a ser la historieta, o para intentar la onomatopeya, que ha sido también muy explotada en la historieta. De esa manera es que se va incursionando, digamos, en estas proposiciones, como le decía, extraliterarias. Ahora, en cuanto a lo mítico, yo he trabajado mucho con ciertos, una de mis fascinaciones es la mitología andina. Entonces he trabajado en términos de cuentos, especialmente con este tipo de mitos que o están en el campo o bien el migrante campesino cuando entra en la ciudad lo que hace es no entrar precisamente solo, sino que se viene a la ciudad con toda su carga mítica. Entonces, la ciudad, la parte periférica por lo menos, está embebida de una serie de comportamientos y de tradiciones andinas bueno, que se las pueden ver y se las pueden practicar, porque de alguna manera dichos mitos se nos han contagiado y lo hacemos a veces sin pensar. La chaya es un mito andino, ¿no es cierto? Pero que sin embargo nosotros lo practicamos diariamente porque es parte de nuestro sentir, parte de nuestra tradición y algo un rito que creemos que nos va a hacer mejores, etc. Obviamente todavía existen muchos mitos soterrados en las barriadas de la ciudad y que, bueno, convendría desentrañarlos, ¿no es cierto? Pero claro, la ciudad es grande y es difícil, ya prácticamente imposible intentar conocer toda la ciudad. Pero por lo menos, digamos, se ha hecho un poquito ese trabajo de difusión de ciertas tradiciones que todavía, como le digo, todavía siguen vigentes en nuestro medio. Por ejemplo, cuando se trata de construir un edificio muy grande, siempre se van a buscar un muerto para meterlo ahí adentro. ¿Para qué? Para que el edificio tenga suerte. Así. Profesor Cárdenas, una de las cosas también interesantes que llama la atención dentro de ese marco, ¿no? De lo que ha dicho usted hace ratito, tradiciones, es el tema de la comida. Y si no me equivoco, usted ha escrito un cuento sobre el fricasé, ¿no es verdad?
Ah, sí, sí. Bueno, ¿cómo articularía ese recuento también? Porque yo creo que la comida, lo culinario también está muy arraigado a las tradiciones y a los símbolos, ¿no? A los lenguajes. ¿Cómo se puede materializar esa relación en esta su obra, profesor Cárdenas? La verdad es que en la novela no me parece que haya mucha de la instancia culinaria, porque según mi amigo Ramón Rocha, a lo, si bien a los cochabambinos les gusta mucho comer, a los paseños no tanto. Él dice que a los paseños más nos gusta tomar. La verdad es que no sé, pero sí, entiendo que hay alguno que evidentemente habría que explotar algo que me parece que todavía no está muy bien utilizado, que el único texto que yo conozco al respecto sobre esto precisamente es un texto de Ramón Rocha eh, que se llama Todos los caminos conducen a Aroma, si no me equivoco, Mm, que es sobre la comida en Cochabamba, ¿no es cierto? Eh, Parece que hubiera algo más, pero hubo alguna vez un poeta de apellido más bien Rospigliosi, que fue diputado, si no me equivoco, mm, que tenía un texto sobre la comida, tenía un poemario que se llamaba Hoy Fricasé. De ahí es que tengo yo también un cuento que se llama Hoy Fricasé, pero que trata sobre eh, sobre algo un poco más truculento como es el hecho de comer fricasé simplemente, ¿no es cierto? Hay mm. otras cosas que están involucradas en todo este asunto y que pertenecen a un relato que me lo hizo una amiga mía eh, con respecto a esto, ¿no es cierto? Es decir, que ella conocía a una señora que había descubierto la traición de su marido y claro, lo había matado, lo mata al marido, pero como no sabe qué hacer con el cadáver y como al mismo tiempo es fricasera, lo corta en pedacitos y lo va a vender al mercado. Es, es una verdad. Sí, Adelante. profe, digamos, para entrar a la recta final, en la última parte del texto que estamos presentando hoy está la novela gráfica, justamente. Y usted ya Sí, nos ha explicado que en su época, obviamente, cuando era muy joven, había pues toda esa cultura de las novelas, de las revistas, ¿no ve? Y que había gente que para leer, obviamente, alquilaba revistas de todo tipo. ¿Nos podría tal vez explicar cuál ha sido el trabajo de elaboración de esta parte de la novela gráfica? sí. Eh, bueno, repetiría entonces un poco este amor especial que yo le tengo a la historieta, ¿no es cierto? Y que conllevaba, digamos, también el deseo de elaborar una historieta. En ese sentido, en algún momento he debido comunicar estas mis inquietudes a alguien que estaba interesado en este asunto y que se había ofrecido para, para historietizar la novela. Estoy hablando de un gran artista como es Álvaro Ruilova, ¿no es cierto? Ujú. Gran dibujante, gran pintor, que se ofreció en una primera instancia hacer la carátula de la novela. Y claro, la carátula de la primera edición está precisamente con, con una obra de Ruilova, ¿no es cierto? Y
Posteriormente hemos entrado en mayor contacto y ya en este caso con Marcel de la editorial 3600, Marcel Ramírez, y el Club del Cómic del Palacio Portales. Pudimos más o menos conseguir el financiamiento para hacer la novela gráfica, y de ese modo es que gente como Álvaro Ruilova, gente como Susana, ay, no me acuerdo el apellido de la Susanita, y algunos más que hicieron posible, digamos, la posibilidad de la novela como novela gráfica. Bien, profesor, un poquito para poder ya cerrar esta presentación. Quisiera tal vez escuchar algunas de sus reflexiones sobre la importancia que puede tener su obra, ¿no? Aunque yo sé que algunas personas, bueno, quisiera escuchar su opinión, no tendrían tal vez una necesidad de eso, porque como no es un relato específicamente, digamos así como ya lo ha dicho, literal, sino es una producción. En mi caso, por ejemplo, que yo vengo de las ciencias sociales, serviría muchísimo, no tanto para conocer, porque no es solamente el tema de que usted repita o alguien repita en una novela lo que ve, sino todo para imaginar también formas posibles de entender la realidad, ¿no? Porque creo que la literatura también tiene esa gran ventaja sobre, entre comillas, otro tipo de ciencias, ¿no? No se trata de que uno vaya a encontrar una obra lo que ha visto o algo real, sino se trata de que te ayuden y te enseñen con metáforas, con todos los juegos literarios que existen, a comprender cosas que tal vez uno cuando va a hacer una investigación, por ejemplo, a las laderas del Alto de La Paz, se imbuye en esos mundos que usted también relata, no tiene las suficientes armas, ¿no? Armas para comprender. Y creo que ahí hay un aporte importante de la literatura y también de su obra. Pero usted, ¿cómo más encontraría la importancia de esa obra, tanto en el ámbito que yo he mencionado, que sería para las ciencias sociales, o en el ámbito literario, que es el ámbito que usted y en el que se desenvuelve mejor? Bueno, pues la verdad es que es difícil hablar sobre este temita, ¿no es cierto? Pero sin embargo, creo que lo que la novela hace es invitar a la gente a que conozca, a que trate de conocer cuál es la idiosincrasia y cuál es la realidad del ser boliviano. Tristemente, en nuestro medio estamos acostumbrados a vivir una ficción. En el centro de la ciudad se vive la ficción de los megacines, se vive la ficción de los supermercados, se vive todo ese modelo cultural que nos han impuesto, y dicha gente, digamos, no le interesa conocer cómo es realmente este país. Se ha intentado, han habido sociólogos que han intentado definir al ser boliviano, qué es el ser boliviano, cómo se ha construido el ser boliviano. Y parece que, pese a esos aportes, el boliviano todavía no tiene capacidad para reconocerse a sí mismo en sus virtudes y en sus falencias. Si la novela sirve para eso, me imagino que podría ser un aporte. Gracias. Bien, pues, profesor Cárdenas, para terminar, muchísimas gracias por la predisposición, por por el honor que nos ha brindado de poder escuchar, por lo menos de voz suya, algunos elementos de su obra, ¿no? Yo lo invito a despedirse antes de que yo haga lo propio de esta presentación. Muchísimas gracias entonces por esta oportunidad, digamos, de poder
dar ciertas pautas, ciertas luces sobre lo que es la novela. Muchísimas gracias, profesor Cárdenas. Para terminar, no se olviden que esta obra se está vendiendo en la librería del CIS. Ahí también tenemos, como saben ustedes, delivery para La Paz y el Alto, para las personas que no puedan o quieran tenerlo inmediatamente. Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos permitido otra vez más hacer esta presentación bajo condiciones inusuales e inéditas, pero hay que continuar para que la cultura no esté en pausa. Y también en las próximas semanas estaremos con más presentaciones del CIS. Este jueves tenemos una presentación del primer texto solamente digital, que es sobre el capital humano. Y la siguiente semana vamos a tener otras presentaciones. También tenemos un programa, TENTA, que trata de avivar el debate teórico, político a la actual coyuntura. Dicho esto, muchísimas gracias a todas y a todos por habernos seguido y esperemos en las siguientes semanas ya para otras presentaciones tanto del CIS como de la colección de la BBB que ya está pronto a volver a iniciarse. Muchísimas gracias y hasta pronto.